Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por el privilegio de poder, Señor, compartir su palabra. Gracias, Señor, por su palabra que sustenta mi vida, que sustenta la vida, Señor, de su iglesia. Gracias por usted, bendito Espíritu Santo, quien trae, Señor, la revelación de su palabra, Señor, a nuestros corazones. Padre, en esta hora, Señor, nosotros nos cubrimos, Dios, con su sangre preciosa, Señor, de la cabeza a los pies. Yo le pido, Padre, que en esta hora el hogar, Señor, de la iglesia, Señor, que son los hogares de cada uno de mis hermanos, Señor, de cada uno, Señor, de quienes están, Señor, en sus casas, de cada persona, Señor, que escuche, Señor, este mensaje, Señor, donde sea que usted, Señor, lo lleve, Padre, en esta hora, por la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Padre, en esta hora sea deshecho, Señor, sea anulado, Dios, toda obra del enemigo en contra de su iglesia, en contra, Señor, de quienes le amamos, Señor, que toda obra de maldad, toda, Señor, obra, Señor, en contra de los hogares, todo pensamiento, Señor, de muerte, Señor, toda enfermedad, Señor, toda truhanería, todo aquello, Señor, que es contrario, Señor, a su palabra, Padre, caiga, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, porque su palabra dice, para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo, Señor, y en esta hora, Padre, oramos, Señor, como un solo cuerpo, Señor, y me uno a la oración de mis hermanos en sus hogares para reprender, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, lo que se cierne, Señor, en los aires, en todo lo espiritual, todo lo que es contrario. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, caiga, Dios bendito, Señor, todo esto, Señor, porque la iglesia tiene la autoridad y el poder para deshacer las obras de las tinieblas y para hacer retroceder, Señor, al enemigo, que en esta hora, Señor, Padre, todo impedimento, Señor, en las mentes, Señor, de la iglesia, de mis hermanos, Señor, toda confusión, usted arránquela, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, usted use, Señor, este vaso de barro para la gloria y la excelencia de su nombre, Padre. Sea usted, bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, guiando la palabra que vamos a compartir, fortaleciendo, Señor, la vida de la iglesia, Señor, colocando y derramando, Señor, en nuestros corazones, Señor, su palabra, Señor, para que por ella, Señor, seamos sustentados, seamos fortalecidos, seamos, Padre, en esta hora llenos, Señor, de esperanza y de gozo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, todas las cosas las sujetamos, Señor, a usted, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Le damos toda gloria, le damos toda honra al Señor. Bendito Dios de la gloria. Bendecimos, Señor, su nombre, Señor, porque sin usted, Señor, nada, Señor, sería posible. Reciba usted toda gloria, Señor, y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Quiero que vaya usted conmigo al libro de Romanos. Vamos a leer completo Romanos 11, pero lo vamos a ir leyendo por etapas. Romanos 11, que dice, ¿cierto? El remanente de Israel. Después vamos a leer donde dice la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. La vamos a leer ahí mucho más cómodo. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 11. Dice, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor
ojos con que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbienle la espalda para siempre. Bendita palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo acerca, porque lo primero, hermanos, que nosotros debemos comprender que la escritura del Señor nos anuncia el carácter y nos permite conocer la persona de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Porque muchas personas hablan, a veces me da tristeza, que siendo evangélicos o siendo participantes de la fe, no conocen a Dios, no comprenden, y muchos, ¿cierto?, solamente tienen un pensamiento a veces bastante religioso al respecto de la persona de nuestro Rey, de nuestro Señor, del Padre, de nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Y es pues la Escritura lo que a nosotros nos anuncia y nos permite ver las convicciones de fe que nos permiten a nosotros afirmar el carácter de Dios, cómo es Dios, cómo son sus promesas, cómo es Dios de fiel, cómo trata Dios también con un pueblo, como cierto el pueblo de Israel, que le fue infiel y que nosotros conocemos por la Escritura que se apartó de Dios. Pero nosotros también vemos cómo Dios permanece fiel, porque la palabra de Dios dice que Él permanece fiel aunque nosotros no permanezcamos fiel. Y vemos, cierto, que Dios es un Dios primeramente de promesas, es un Dios que cumple sus promesas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque así como Dios tiene promesas sobre Israel, Dios también tiene promesas sobre nuestra vida, sobre la iglesia. Y también es importante que usted comprenda por el fundamento de la palabra lo que es el plan de Dios para la humanidad, lo que es el plan de Dios, sobre todo en este tiempo, que este último, cierto, ya casi año, en 15 de marzo vamos a cumplir un año de todo esto, para nosotros comprender y saber y entender bien por la palabra de Dios qué es lo que se suscita hacia adelante, qué es lo que viene, cierto, a futuro. Y es aquí donde nosotros encontramos la carta, cierto, del libro de Romanos, donde Pablo comienza a hablar acerca, cierto, del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Qué importancia tiene el pueblo de Israel? Mucha importancia, porque no es Dios, como nosotros hemos enseñado, no es Jesús el establecido, como dice a través de la Iglesia Católica, sino que la salvación viene precisamente de Israel, viene del pueblo de Israel. El Mesías es judío, el Mesías viene del pueblo de Israel. Y nosotros debemos comprender en esto que nosotros debemos hablar bien del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es amado por Dios. Amén. Hoy vemos un pueblo de Israel que, por supuesto, está separado de Dios, está lejos de Dios, del Dios que usted y yo conocemos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nosotros vemos hoy día un Israel, como hablábamos y compartíamos, que está, entre comillas, tiene un cuerpo, está en pie, como el valle de huesos secos, pero no tiene espíritu. En 1948, ¿cierto? Israel vuelve a la vida como nación, pero vuelve completamente separado de Dios. Hoy Israel está lejos de Dios y solamente hay un pequeño remanente de Dios que busca el poder restaurar el altar del antiguo pacto. Pero aquí es donde nosotros comenzamos a ver cómo es de Dios que es tan diferente a lo que nosotros podemos pensar o a lo que a veces nosotros nos imaginamos cómo es Dios, porque las personas tienden a pensar que Dios es como nosotros, y Dios no es como nosotros. Dios es el Dios todopoderoso, es el Dios que se sujetan todas las cosas a Él, es el Dios que puso las lumbreras en los cielos, y aunque hay personas que dicen, porque esto es lo que yo quiero que usted comprenda, hay personas que dicen, sí, pastor, pero es que hay libros que no son tan literales, hay libros que pareciera que dicen una cosa, pero en realidad otra, que en Génesis no fue como, es una falta de fe enorme, yo lo sé, pero ahí Dios tiene paciencia y tiene misericordia. Es por eso que nosotros tomamos el testimonio de lo que podemos ver, porque nosotros podemos tracear, podemos mirar, ¿cierto?, el testimonio de Dios
y el pueblo de Israel, porque hay hechos históricos que se pueden revisar, que se pueden ver, que, etcétera, que son, nosotros hemos estudiado esos hechos históricos y que nos muestran el carácter de Dios con respecto a sus promesas, con respecto a su palabra. Nosotros vemos, ¿cierto?, que parte Pablo diciendo, dice, ha desechado Dios a su pueblo. Dice, ¿cierto? Pablo dice, en ninguna manera. ¿Por qué Pablo dice esto? Por lo que estoy diciendo. Porque en un momento el pueblo de Israel se volvió en contra de Dios. Se alejó completamente del Señor. Pero Dios, hermanos, es un Dios de promesas. Es un Dios que siempre Dios cumplirá sus promesas. Yo quiero que usted comprenda esto, iglesia, porque esto también habla del fundamento de las promesas de Dios para nuestra vida. Nosotros no necesitamos tener las promesas de Dios para que usted las pueda mirar, porque las tenemos por fe escritas en la palabra de Dios. Habla, ¿cierto?, acerca de que hay parte del pueblo de Israel que ellos, ¿cierto?, ellos endurecieron, ¿cierto?, su corazón, se oscurecieron sus ojos para que no vean. Pero también Dios habla de que Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente que se reserva para sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y mire, y esto es tan extraordinario de parte del Señor, porque uno a veces cuando uno dice, ya voy a prometer algo, si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro, y uno dice, ya tú no cumpliste lo que habíamos pactado, entonces uno viene y dice, ya, yo rompo la parte de mi compromiso, yo rompo la parte de mi contrato, yo rompo aquello que me comprometí y olvídate, eso ya nunca más va a ser. Así somos nosotros ante la decepción, ¿cierto? Ante aquello que no se cumple. Pero Dios no es así. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios extraordinario que Él cumple sus promesas. Y por eso usted y yo podemos confiar. Como yo decía en un principio ahora, mucha gente dice, no, y hay cosas las cuales dice, habrá hecho verdaderamente Dios con todos sus prodigios, todo aquello que describe su palabra en el Génesis. Yo sé, por supuesto que sí, lo creo por fe. Pero también yo puedo mirar en la obra de Dios a través del pueblo de Israel, nosotros podemos ver el cumplimiento de su palabra para lo que Él ha prometido. Porque claramente nosotros vemos, ¿cierto?, que dice, desechó Dios a su pueblo. O sea, lo primero que tenemos que comprender es que la iglesia nunca reemplazará al pueblo de Israel. Ambos, tanto la iglesia como el pueblo de Israel, somos pueblo de Dios. Y más adelante lo vamos a ver bien claramente. Pero se suscita algo muy especial con Israel. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, aquí lo estamos leyendo claramente, Pablo dice, no ha desechado Dios a Israel. O sea, la promesa que Dios dio a Israel, esa promesa todavía está delante de Dios. Y Dios se ha reservado un remanente para que esa promesa se cumpla. Porque nada impide e impedirá que los planes que Dios tiene se cumplan. Aunque usted vea todo mal. Pablo está diciendo aquí, dice, desechó Dios. ¿Por qué habría de desechar Dios a Israel? Porque Israel desechó a Dios. O sea, el pueblo de Israel entró en una apostasía enorme en contra de Dios, y tal vez lo más normal que uno diría, bueno, Dios lo desechó. No, dice Pablo, dice, en ninguna manera, dice, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios nos ha dado hermosas promesas a la iglesia acerca las promesas acerca del perdón de los pecados, acerca de que hemos sido nosotros limpiados por la sangre del Cordero. Dios nos ha dado promesas de vida eterna. Dios nos ha dado promesas de que Él estará con nosotros. Dios ha dado promesas a su iglesia. Y esas promesas usted tiene que comprender que Dios las cumplirá. Las promesas que Dios habla acerca de Israel hoy día se ven lejanas que se puedan cumplir, pero sabemos que Dios tiene un orden y Dios restaurará todas las cosas. Y es más, a nosotros esta palabra nos deja en evidencia el tiempo, que es un tiempo especial, hermano, iglesia amada. Estamos viviendo un tiempo especial de Dios, porque Dios restaurará a la nación de Israel. Por eso Pablo, el apóstol está diciendo, dice que en ninguna manera Dios ha desechado a Israel y la promesa que Dios ha dado a Israel. Porque nosotros vemos hoy día, Israel no aceptó a Jesús como Señor y Salvador, ni como el Mesías, y ellos están esperando la venida del Mesías.
Entonces nosotros, ahora usted tiene que tener cada vez más claro para que si en un momento usted le preguntan y dicen, nosotros qué estamos esperando, no, que la iglesia viene el rapto, inminentemente viene el rapto de la iglesia, porque Dios tiene que tratar con la nación de Israel. Aquí está, y muchos otros textos bíblicos más, para que usted vea que Dios es un Dios de promesa. Dios no es un Dios que improvisa, Dios no es que tiene un plan A, B, C, D, no, Dios da una promesa y Él lo cumple. Y aquí hay un orden, Dios tiene un orden para todas las cosas. Nosotros estamos en un periodo especial, que es un periodo que se llama la gracia de Dios, donde a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios establece su iglesia, cuando Jesús, ¿cierto?, la compra a precio de sangre, y como hemos compartido, ¿cierto?, Él entrega su sangre, ¿cierto?, por la iglesia, y Él, ¿cierto?, en su palabra dice que Él ama a la iglesia, y en ese amor sacrificial Él se entregó por usted y por mí, y por todos quienes amamos al Señor, y este es el tiempo de la gracia. Y viene un tiempo entonces que hoy, si nosotros miramos y somos atentos a lo que pasa, por eso yo le digo, Dios es actual, Dios es actual, sus promesas son actuales. Si usted mira hoy día, mire las noticias internacionales o busque acerca de qué es lo que acontece con Israel, vea en qué es lo que está Israel, y usted se da cuenta de que ellos están muy lejos del Evangelio, muy lejos del Nuevo Pacto. Por cierto, así como a hombres como Pablo, judío, Dios se le reveló, también hay hombres judíos piadosos de este tiempo que han tenido experiencias sobrenaturales y que Dios también se les ha revelado. Pero sabemos que la restauración de Israel como nación es algo que Dios lo cumplirá sí o sí. Mire, yo le puedo, es una afirmación que usted va a decir, pero ¿cómo, pastor? Mire, puede que un día no salga el sol, pero no dejará Dios de restaurar Israel. Así de firme y así de poderosa es la promesa de Dios. Puede que un día no amanezca, no salga el sol, imposible, pero porque Dios dice, si es que algún día no sale el sol, yo dejaría de cumplir mis promesas acerca de lo que yo he dicho. Por eso usted tiene que entender que usted y yo, por la palabra de Dios y conociendo el carácter del Dios a quien nosotros amamos y servimos, nosotros no tenemos un Dios, hermano, que tiene problemas de carácter, no tenemos un Dios que cambia, Él no es humano, Él es un Dios perfecto, extraordinario, y Él tiene todo trazado, todo ordenado. Y lo que espera es que nosotros confiemos en sus promesas y en su palabra, indistintamente de lo que veamos, de lo que padezcamos, de lo que se nos diga, de lo que escuchemos, de lo que esté en nuestro alrededor, de las noticias. Nada afectará lo que Dios hará y lo que Dios ha prometido. Por eso Pablo lo tiene tan claro, dice, en ninguna manera, dice Pablo, él de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, extraordinario el legado, ¿cierto? Pero Pablo dice también que ese legado, él todo lo tiene por basura por causa del conocimiento de Jesucristo. Sabemos que Pablo fue un hombre, un hijo de Dios, ¿cierto?, que defendió en el antiguo pacto la ley de Moisés. Él estuvo, ¿cierto?, fue incluido ahí en la escuela más extraordinaria, ¿cierto?, acerca del judaísmo, un hombre preparadísimo, un hombre que diríamos que estaría a un nivel hoy día de universidad, un doctorado, un hombre muy inteligente, y por supuesto que Dios lo llamó para que le sirviera, porque Dios llama no a personas que no están haciendo nada, Dios llama a personas que están preparadas. Dios es así. No es que no hay nada más que hacer, dijo Pablo, y voy a hacer esto, no. El de la escuela de Gamaliel, etcétera, usted tiene que conocer acerca de quién es Pablo. Entonces Pablo está diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo, dice al cual desde antes conoció. Entonces uno primero tiene que comprender esto. Dios siempre tendrá un remanente. Y Pablo cita, ¿cierto?, el ejemplo del profeta Elías, que en un momento, ¿cierto?, el profeta Elías vio todo mal cuando estaban, ¿cierto?, los profetas de Baal, y sabemos lo que acontece con el profeta. Él se turba, ¿cierto?, por el mensaje que le envía Jezabel, se va al desierto con la intención de querer morir, pensando que nadie más había quedado, que él estaba solo, y Dios, ¿cierto?, se presenta delante de Elías. Y aquí nótese que Pablo está citando este acontecimiento. O sea, hay gente que dice, no, si lo del profeta Elías, no, si que se fue en un carro de fuego, no, es ficción. No, señor.
esos son hechos indubitables, es verdadero, y tanto así que Pablo ya, ¿cierto?, en un contexto, digamos, del Nuevo Testamento, está citando el testimonio de Elías y cómo Dios se manifiesta a Elías para decirle, mira, ¿sabes qué? Todavía me he reservado 7.000 hombres, dice, que no han doblado la rodilla delante de Baal. O sea, está relatando, usted conoce, ¿cierto?, lo que dice ahí en Primera de Reyes 19, no lo vamos a leer en este momento, acerca del testimonio de Elías. Pero usted imagínese, desde ahí hasta este tiempo, o sea, han pasado muchos años, muchísimos años, y el testimonio de Elías para Pablo, que era un estudioso de la ley, por eso Elías representa obviamente a los profetas, Moisés a la ley, muy importante para el pueblo de Israel. Él tenía muy presente acerca del testimonio y de lo que pasa, ¿cierto?, con Elías, que él no conoce muerte, Dios se lo lleva, y que después sabemos que aparece, ¿cierto?, en el monte de la transfiguración de Jesucristo, cuando está Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo se transfigura, hablando acerca de los preparativos para que Jesús, ¿cierto?, iba a Jerusalén para morir en la cruz. Pero bien, entendiendo, ¿cierto?, usted va entendiendo de que Dios es un Dios de promesa. Nosotros nos servimos, hermano, a un Dios pequeño. Yo no sé si usted tiene un Dios pequeño o usted tiene un Dios que está en crisis. A veces nosotros podemos estar en crisis por nuestro problema de fe, por nuestros pensamientos. ¿Por qué no leemos la Escritura? ¿Por qué no oramos lo suficiente? ¿Por qué no buscamos a Dios en nuestro corazón? Entonces nuestro corazón está lleno de un montón de cosas que fácilmente Satanás lo hace flaquear. Fácilmente Satanás lo hace dudar. Fácilmente Satanás nos turba. Usted escucha una noticia, escucha un mensaje, le llega algo a su teléfono y dice, oh, falta que diga el teléfono fin del mundo, etc. Y usted se horroriza, se aterra porque le falta fundamento y vida de Dios en su corazón. Porque Dios está en control, hermano, hermana, quien escuche este mensaje. Dios está en control. Estamos en enero del 2021, Dios está en control. Y Dios está hablando a su iglesia para que su iglesia, aún en este tiempo que es corto, yo no puedo decir que este año, pero sé que es corto, la iglesia afirme su corazón. ¿Por qué? Porque hoy el mundo está cada día más lejos de Dios y lo que es más triste, su iglesia también está cada día menguando y menguando. Cada día son menos las iglesias que hablan acerca de sana doctrina, cada vez son menos las personas, que eso es lo más triste, que donde está la sana doctrina, son menos las personas que perseveran. Eso es lo más triste, que teniendo sana doctrina y debiendo nosotros perseverar en la palabra de Dios, en la verdad, las personas en vez de perseverar comienzan poco a poco a apagarse, porque el diablo logra turbar en la mente y el corazón de aquellos que, como vuelvo a decir, que el sustento de su vida espiritual no está en Dios ni en su palabra. Hablábamos la otra vez, ¿cierto?, del primer amor. Hablábamos de lo importante, porque también el primer amor se manifiesta en que nosotros tengamos sustento por la fe, por la palabra de Dios, en sus promesas, y que el enemigo no logre turbar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque yo creo fielmente que hay un remanente de Dios en este tiempo. Mira, hay un remanente de Israel, hay un remanente en este siglo XXI, en este año 2021, Dios tiene un remanente preparado, que serán los 144.000 sellados que habla la palabra en el libro de Apocalipsis, que son 12.000 por cada una de las 12 tribus de Israel. Ellos están en algún lugar, Dios los tiene reservados, y usted me va a decir, pero pastor, es que eso es imposible. De la misma forma que dijo Elías, que cuando Elías dijo, solo yo he quedado, Señor, y nadie más conmigo, ¿cierto? Dios le dice, oye, tengo 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces, qué difícil va a ser para Dios haber instruido a través del Espíritu Santo a hombres como Pablo dentro del pueblo de Israel y que ellos ya recibieron instrucciones divinas a través de los ángeles de Dios para que comenzaran a preparar esos 144.000. Esos 144.000 ya Dios los tiene preparados. Y no, perdónenme que se lo diga con todo respeto, pero no son los diabólicos de los testigos de Jehová. Y digo diabólico, porque el que niega al Hijo, niega al Padre. Y ese, dice, es el espíritu del anticristo. Ojo con eso. Ellos son un grupo sectario, peligrosísimo,
y que tienen a mucha gente engañada, porque no puede nadie ir al Padre si no es por el Hijo. Y si yo niego al Hijo, estoy negando la salvación, estoy ofendiendo a Dios en su cara. Ellos dicen solo Jehová, solo Jehová, solo Jehová, pero sabemos que la salvación viene por Jehová, pero viene a través de su Hijo. Y la palabra dice claramente, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso como un paréntesis pequeñito para que usted no se olvide jamás, no se olvide jamás de lo que estoy diciendo al respecto de lo que son los 144.000 que son de la tribu de Israel. Entonces nosotros, hermanos, la palabra de Dios no nos habla de una religión. Dios no viene a establecer una religioncita más, que tiene dogmas, que usted que se vista de esta forma, que use tal prenda, que no, Dios no viene a establecer eso. Dios es el Dios eterno, Dios es el Dios universalmente poderoso, Dios es el principio, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es el que ha hecho todos estos prodigios y el mayor testimonio nosotros lo encontramos en la nación de Israel. La nación de Israel, se cumple la palabra de Dios cuando en el año 70 después de Cristo, la nación de Israel es completamente destruida, asolada. Jerusalén, el templo de Herodes es quemado, todo lo que estaba allí se fundió, derritieron los metales preciosos, el oro, la plata, etc. Y eso fue por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo, y eso hizo que se provocara la completa y total y masiva salida del pueblo de Israel hacia las distintas partes, hacia todo el mundo huyó Israel, y eso era imposible, porque Satanás dijo, bueno, con esto, porque mire, Satanás siempre ha buscado quebrar las promesas de Dios. Siempre Satanás ha buscado en que nosotros dudemos acerca de lo que Dios dice. Siempre Satanás ha buscado lo mismo que hizo en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho, cuando le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Cuando nosotros estamos a veces en aflicción, vienen los pensamientos, hermano, a nuestra cabeza y dice, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué Dios no te responde? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y viene siempre Satanás a atacar, ¿qué cosa? La integridad de Dios, la integridad de sus promesas. Usted vea, analice, piense de todas las veces que usted ha pasado por aflicción. Por eso es importante que la consistencia de nuestra fe esté en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ellos son firmes en sus determinaciones y son fieles a su palabra. Él es Dios. Él es Dios, él no es ni un presidente, ni un gobernante, ni un empresario, nada que ver. Él es Dios y Él nunca, jamás, nunca estará en crisis. Aquí ni faraón, ni poderoso, ni rico, todos pasarán a muerte, Dios jamás. Y ahí es donde usted tiene que comprender que siempre el enemigo buscará turbar en su mente acerca de las promesas que Dios hace y que Dios dice, para que nosotros dudemos acerca de lo que Dios ha hecho. Entonces, volviendo al tema, Dios da una promesa acerca de Israel, y Dios promete a través del profeta Jeremías de que Israel entrará en el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El que ya entró la iglesia. El nuevo pacto, ¿cierto? Por la sangre del Cordero. Jesús viene a establecer el nuevo y mejor pacto, y no abolir el antiguo, sino cumplirlo, porque era necesario, porque si el primer pacto hubiese sido perfecto y sin falla, no habría sido necesario un nuevo y segundo, por supuesto, y mejor pacto. Hemos hablado mucho al respecto de esto, lo que significa, para entender que usted pueda tener la trazabilidad, que usted pueda trazar, pueda mirar históricamente los hechos con la palabra y lo que históricamente ha sucedido. Entonces vemos, ¿cierto?, que en ese año 70 después de Cristo, o sea, como que Satanás dice, ya, la nación de Israel desapareció. Entonces Satanás dice, bien jugado, dijo Satanás, porque ahora que la nación de Israel ha sido completamente diseminada y que como nación no existe, es imposible que Dios cumpla la promesa dada acerca del pueblo de Israel. Y sabemos que obviamente Dios ya había profetizado eso. Dios había profetizado acerca de lo que pasaría con el pueblo de Israel. Y sabemos, ¿cierto?, que Dios habla como una señal profética al mundo y a través del Evangelio. Por eso usted tiene que ser inteligente, tiene que leer la palabra, tiene que leer la Biblia para comprender, ¿cierto?, que Dios habla de Israel como la higuera. Y Dios dice que la higuera vuelve a florecer. Y en este caso, ¿cierto?, la higuera es Israel. Y vemos, ¿cierto?, cómo en forma extraordinaria,
1948, no me acuerdo, 24 de mayo, que estoy aprendiendo la fecha. 14 de mayo. 14 de mayo de 1948, Israel vuelve a ser un Estado. Vuelve a ser un Estado. Y perdónenme que se lo diga así, Palestina nunca fue un Estado. Palestina nunca existió, porque Israel existió desde mucho antes como Estado. Lo que pasa es que en el año 70 después de Cristo fueron ellos echados por este emperador Tito. Ellos nunca, ellos no es que fueran los aparecidos, sino que ellos siempre ha sido la tierra prometida de Dios para ellos. Por eso hay mucha gente que por ignorancia habla mal acerca del pueblo de Israel. Usted no hable mal acerca del pueblo de Israel, porque Dios ha prometido que los que bendijeren a Israel, Dios los bendecirá, y los que le maldijeren, Dios también les maldecirá, porque es el pueblo de Dios. Usted deje que Dios resuelva eso. Usted no opine en lo que no entiende de Dios, porque ellos no son los usurpadores. Palestina es un tema que Satanás se encarga de levantar para, obviamente, pensando Satanás de que nunca iba a volver el pueblo de Israel, pero atónito, tiene que haber quedado Satanás atónito, cuando Dios nuevamente, cierto, establece al pueblo de Israel. Y después, en el año 1967, si no me equivoco, viene la guerra de los 6 días, no estoy muy seguro, pero allí nuevamente Dios le da la posibilidad de que ellos recuperen la parte antigua de la ciudad. Y hoy día usted ve quién es Israel. Israel es una de las potencias mundiales, calladito, chiquitito, pero es uno de los precursores de la mayor cantidad de desarrollo en todo ámbito de cosas, y son prácticamente dueños casi de la mitad del mundo, o sea, es que no de todo el mundo, en distintos ámbitos. Entonces, hoy, ¿qué es lo que acontece? Lo que yo estaba hablando es que el remanente de Israel, las 12.000 por cada una de las tribus de Israel, ya Dios lo tiene reservado. Esos ya están en un lugar donde Dios los tiene preparados, porque Dios no improvisa. Y puedo decir esto con toda autoridad porque sé quién es Dios, conozco a Dios por su palabra. Y así como estaban esos 7.000, ¿cierto? Que Elías no conocía, y Dios había reservado 7.000, están los 144.000 guardados allí ocultos. Dios ha guiado hombres de Dios dentro del pueblo de Israel, así igual como a Pablo, que Pablo judío de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Descendiente de Abraham, así también. O sea, ¿usted cree que en este tiempo Dios no se ha revelado a ciertas personas dentro del pueblo de Israel para revelarse y decirle, ya, ahora haz esto aquí, toma a estas personas acá, apártame a esto? ¿Y usted cree que Dios nos ha dado instrucciones? Por supuesto. Dios tiene todo preparado, hermano, todo, absolutamente todo. Lo único que está faltando es que se cumpla el periodo de la gracia, la plenitud de los gentiles. Eso es lo que está faltando. Y para eso faltaba poco tiempo. Es entonces que usted, si usted observa y ve, ¿cierto?, lo que Dios ha hecho con Israel, cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios cumple sus promesas, como cada una de las cosas que el ser humano, es imposible que el ser humano pueda controlar, Dios sí las controla, Dios sí las tiene en su mano, porque Él es Dios. Entonces, ahora sigamos por favor leyendo del versículo 11:11 en adelante. Dice, la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, ¿ve? Cuanto más su plena, ¿qué es lo que es plena? Completa restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, nosotros, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Clara la palabra del Señor, clara como el agua. Pablo empieza a hablar y a decir, ¿cierto?, de que por causa, ¿cierto?, de la transgresión, por causa de que Israel tropieza en la palabra de Dios, Israel tropieza en el Mesías. El Mesías vino a ser para muchos de ellos como nación, porque muchos judíos se convirtieron a Cristo, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, Nicodemo, etcétera. Ellos tropezaron en la palabra, en el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Que por la transgresión, dice, vino, ¿cierto?, la salvación a nosotros los gentiles. Pero también vuelve Pablo a decir que si esa transgresión es la riqueza del mundo, dice, ¿cuánto más será su plena restauración? O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo, en ese tiempo, él estaba viendo, imagínense, Pablo le toca ver el momento en que él como teniendo toda la autoridad para decirlo, él comienza a perseguir a la iglesia porque estaba errado, porque él defendía, ¿cierto?, la ley de Moisés. Y vemos, ¿cierto?, que Pablo después Dios lo toma, se revela a él y él se da cuenta de su error, y él ya después pasa a ser perseguidor de la iglesia, a ser el apóstol de los gentiles, o sea, el enviado para nosotros. Dios convierte a un hombre de Dios de la tribu, ¿cierto?, de Benjamín, para transformarlo por revelación a través de su Santo Espíritu, para transformarlo en el apóstol de los gentiles, para predicar el evangelio que se nos ha sido anunciado a nosotros, para traer la salvación del mundo. Y vuelve, ¿cierto?, Pablo a decir, dice, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, Dios va a restaurar a Israel completa y totalmente. Cuando dice plena es total, cuando dice plena es al 100%. Dios restaurará a Israel, porque Israel forma parte del pueblo de Dios. Nosotros no lo veremos, porque en este tiempo por eso usted tiene que abrir sus ojitos y usted tiene que decir, oh, ¿Israel está siendo restaurado por Dios? No. ¿Israel está yendo a los brazos del Mesías? No. ¿Israel reconoció a Jesús como Mesías? No. ¿Israel está en el nuevo pacto? Definitivamente y categóricamente no. Y entonces usted ahora piense un poco y entienda los planes de Dios. Aquí sabe lo que Dios está haciendo. Dios nos está dando la luz. Él está abriendo su agenda celestial para que usted y yo comprendamos el contexto del tiempo. O sea, Dios no se va a olvidar de Israel. Israel para nosotros es un potente reloj de Dios, donde nosotros tenemos que comprender lo que Dios habla. Este es el tiempo de la iglesia, y después de la iglesia viene el tiempo de Israel. Dios no va a estar, Dios no un Dios así, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Que estoy con Israel, con la iglesia. No, Dios va a terminar con el tiempo de la iglesia, pum, y después Dios comienza con Israel, que es en la última semana de las 70 semanas de Daniel, y la semana, ¿cierto?, conocida como Apocalipsis, que estamos estudiando nosotros los días jueves. Aquella semana, ¿cierto?, cuando comienza con la apertura precisamente del Cordero, que es Jesús, cuando él hace la apertura de los rollos, ¿cierto?, del juicio de Dios. Pero ahí también comienza, ¿cierto?, la restauración de Israel, y completa y plenamente. Y dice, ¿cierto?, Pablo honra su ministerio, ¿cierto?, porque él dice, bueno, voy a provocar a celos, dice, a los de mi sangre, si a ver, por causa de los que nosotros como gentiles alcanzamos. Imagínense, yo quiero que usted comprenda esto. O sea, es un privilegio que nosotros hayamos sido alcanzados por Dios
a través del gentilicio que somos y haber sido alcanzados por las promesas de Dios, porque esas promesas venían primeramente para Israel. Y esa promesa es como usted lo pueda entender, es un honor, es un privilegio de parte de Dios. Y que Dios, ¿cierto?, lo habla a través de distintas parábolas, como aquel rey, ¿cierto?, que hace un banquete, una fiesta y comienza a invitar a la gente de la realeza y ellos, ¿cierto?, lo rechazan y Dios manda después, etcétera, a buscar por los caminos y que traigan a todos los que están ahí debajo de los puentes, a todos los que están los mancos, ahí todos. Y después dice, el Señor dice, oye, todavía el rey dice, todavía hay más espacio, vayan a buscar más. Somos nosotros los gentiles. O sea, cómo Dios habla, usted tiene que entender, o sea, sáquese todo pensamiento religioso acerca de Dios. Dios es un Dios poderoso, extraordinario, que está en control sobre la humanidad y que pronto todos estos hechos se cumplirán de una forma impresionante. Entonces vemos, ¿cierto?, que claramente de que comienza, ¿cierto?, Pablo a hacer una alegoría, ¿cierto?, acerca del olivo silvestre y comienza, ¿cierto?, a hablar del verdadero olivo. ¿Quién es el verdadero olivo? Es Jesucristo. El verdadero olivo es Dios. Y al respecto, ¿cierto?, dice, para que nosotros no nos olvidemos de que Dios es el mismo Dios del pueblo de Israel y es el mismo Dios de la iglesia. Para que nosotros nunca dejemos nosotros de mirar a Dios, porque la gente dice, no, si Dios perdona todo, no, si Dios comprensión, no. A mí me gusta mucho lo que dice Pablo aquí. Dios dice, habla de la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. No, pastor, hablemos solo de la bondad de Dios. No, porque Dios no es juguete nuestro, Dios no es el botiquín. Hay algunas personas que tienen a Dios como un botiquín, lo tienen como un extintor, se acuerdan de Dios cuando tienen problemas, pero no consideran a Dios en sus caminos. No consideran a Dios, dice Pablo, Jesús le dijo claramente, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y sabe lo que significa esta analogía acerca del olivo silvestre y del olivo verdadero? Es que Pablo está diciendo lo siguiente. Primero está diciendo lo que él anuncia, que nosotros que estábamos en el olivo silvestre, Dios nos sacó, como sacar una rama, e hizo algo sobrenatural, que es imposible que se pueda hacer, que desde un olivo se injerte en el natural, el que crece como maleza, se injerte en el olivo delicado, en el olivo verdadero, que es Jesucristo. Y nosotros está diciendo Dios, mira, yo te injerté. Mire, yo quiero que usted comprenda, cuando Cristo nos compra a nosotros a precio de sangre, Dios no nos pone a nosotros como en segundo nivel, como para decir, este es pueblo de Israel y la iglesia está aquí abajo. El pueblo de Israel es más importante, la iglesia es inferior. No, Dios nos pone como pueblo de Dios, Israel, pueblo de Dios, la iglesia. Ambos somos pueblo de Dios, ambos. Y Dios cuando Él dice, y usa esta alegoría Pablo, para decir que fuimos injertados en el olivo verdadero, es para que nosotros al ser injertados en el olivo verdadero, tenemos los mismos beneficios, por así decirlo, las mismas promesas, tenemos el mismo importancia para Dios que el verdadero olivo. Pero Pablo también está diciendo de que nosotros como iglesia tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios y que no debemos olvidarnos de lo que pasó con Israel, porque Dios está diciendo de que si del olivo verdadero Dios viene, ¿cierto? Y dice, si algunas ramas, dice, fueron desgajadas del olivo verdadero, o sea, ¿a qué se refiere? Está diciendo que si Dios tuvo que arrancar alguna de las ramas del olivo verdadero porque ellos se apartaron de Dios, Él no está diciendo si las ramas, dice, fueron desgajadas para que nosotros fuésemos injertados, que no seamos nosotros incrédulos, pero que nosotros fuimos, ¿cierto?, injertados por la fe. Y además que nosotros consideremos que si Dios no perdonó, dice, a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si te rebelas en contra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, está diciendo Dios amando al pueblo de Israel, siendo Dios legítimamente, porque Dios dio a Abraham, ¿cierto?, dio la promesa. A Abraham
Isaac y Jacob, se cumple, ¿cierto? Y en Jacob dice, no te llamarás más Jacob, sino que será tu nombre Israel, el pueblo prometido de Dios, el pueblo que Dios establece para sí. Y todo lo que sabemos acerca del nacimiento de las 12 tribus de Israel, el nacimiento, ¿cierto?, del pueblo de Israel, pero si Dios, por causa de la desobediencia de Israel, Pablo está diciendo acá, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, se refiere a las naturales del olivo verdadero, ya a ti tampoco te perdonará. O sea, es claro lo que Pablo está diciendo. O sea, nosotros injertados no tenemos, por así decirlo, chip libre, porque estamos en la gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que las personas dicen, no, es que la iglesia es diferente. No, Dios es el, mire, Romano dice que Dios es el mismo de Israel y es el mismo de la iglesia. Dios ¿es acaso Dios solamente de los judíos? No vamos a ir para ver el texto, pero está acá en Romano. ¿Es solamente Dios de los judíos o solamente Dios de los gentiles? No, Dios es el mismo. Uno, por cierto, dice por la fe, dice en la ley, y otro dice por la fe en Jesucristo. Pero Dios es el mismo. O sea, usted no se confunda. El carácter de Dios es el mismo carácter que Dios tiene para tratar con el pueblo de Israel. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, Dios es bondadoso. ¿Por qué, hermano, puede decir usted que Dios es bondadoso con nosotros? Porque nosotros, no teniendo derecho a nada, Dios nos injerta como parte del pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y eso por mérito de Dios, por misericordia de Dios. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Fueron los que se levantaron en contra de Dios, los que se levantaron en contra de su palabra, en contra de la apostasía, y renegaron, ¿cierto?, el testimonio de Dios en sus vidas. Y Dios actuó con ellos severamente. Hubo una generación que cayó en el desierto, una generación que no entró a la tierra prometida, una generación que tuvo la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida, pero sabemos nosotros que esa generación murió en el desierto. La pregunta es para nosotros. Nosotros somos la generación que estamos a punto de entrar al rapto de la iglesia. Somos la generación que estamos a punto de que veamos con nuestros ojos que sea cumplida aquella promesa extraordinaria. Pero ¿sabe lo más triste que podría pasar? Es que por nosotros, en nuestros corazones, despreciar la bondad de Dios y en nuestros corazones no testificar con la santidad, con la búsqueda del Señor, con la consagración, que es lo que Dios busca de su pueblo, al igual que el pueblo de Israel. Dios busca que nosotros, entre comillas, ellos se fueron a los Baales. Nosotros no tenemos los Baales directamente, pero tenemos al mundo y todo lo que el mundo ofrece. Y el mundo está, como yo le digo, permeando a la iglesia. El mundo está pervirtiendo a la iglesia. El mundo está entrando en los corazones de muchos que fueron fieles al Señor y que hoy día están completamente contaminados, están completamente apostatando en sus corazones de la fe. Y eso es terrible, porque Dios no ha fallado, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y lo que Pablo está advirtiendo, que de la misma forma como una parte del pueblo de Israel que cayeron en el desierto y no alcanzaron la promesa de la tierra prometida, Dios está hablando que con la misma severidad, o sea, Dios es severo, Dios es bondadoso, dice, Él es bondadoso, bondad y severidad. O sea, Dios no puede ser burlado. Y si la iglesia no comprende que es el tiempo Él dice que el que esté limpio, mire, límpiese aún más. Usted límpiese en su corazón, límpiese en lo que usted ve, límpiese en sus pensamientos, conságrese para el Señor. ¿Sabe cómo es bonito consagrarse para el Señor? Comienza a leer la palabra, haga un tiempo de lectura, haga un tiempo de comenzar a llenar su corazón. Yo estoy seguro de que usted deja un tiempo para leer la Escritura, su corazón comenzará nuevamente a ser restaurado por Dios, su corazón comenzará nuevamente a ser lleno de la presencia de Dios. Usted se fortalecerá espiritualmente, usted tendrá la autoridad para reprender todo pensamiento impío, todo pensamiento sucio, todo pensamiento contrario, toda falta de fe, porque la palabra es nuestro alimento espiritual. Y si usted comienza a leer la Escritura y comienza a leer la palabra, usted se va a fortalecer,
Usted no le será difícil consagrarse para Dios, no le será difícil desechar lo que no es de Dios, no le será difícil decir este programa no lo voy a ver, esto no me conviene escucharlo, esto no me interesa participar de esta conversación, no cuenten conmigo para esto y tampoco ocupen mi tiempo para aquello que es importante porque usted está determinado a consagrarse para el Señor, no que se vaya a vivir, Dios no está diciendo antes de vivir en una cueva y no hables con tu familia, no, nunca Dios ha dicho eso, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero lo que Dios espera que el pueblo de Dios, su iglesia, ahora que este es el tiempo de la iglesia, se consagre para Él. Porque Dios es severo, hermano. Dios no habla con letras chicas. Dios no habla. Y Pablo está diciendo, si Dios con el que era el pueblo legítimo de Él, legítimo, al que Dios dio las promesas a Abraham, aun cuando antes de que Dios le diera la ley a Moisés, 430 años antes, Dios no abroga lo que le promete a Abraham. O sea, si Dios está diciendo, oye, toma el ejemplo, dice Dios. Dios es severo en cuanto a aquellos que vienen a dar vuelta a la espalda a Dios, habiendo sido nosotros, porque ellos nos fueron injertados. Ellos eran legítimamente y son legítimamente aún el pueblo de Dios. Y tiene su remanente Dios. Pero nosotros más encima fuimos injertados, no teníamos ningún derecho, no teníamos ninguna oportunidad, nada, no había ninguna promesa. Nosotros vamos a ver después por una escritura, si alcanzamos a leerla, que estábamos en el mundo sin Dios, estábamos en el mundo sin esperanza y estábamos en el mundo huérfanos. Y nuestro destino ya estaba trazado para morir sin esperanza. Pero Dios, que es bueno, Él nos injertó y nos da todos los beneficios como hijo de Dios y como pueblo de Dios. Ahora Pablo está advirtiendo, si con las ramas naturales del olivo verdadero Dios no perdonó lo que ellos hicieron, ¿cuánto más con nosotros que somos su iglesia? ¿Me entienden? Dios dice, es mejor, dice, pero la bondad, dice, para contigo, es mejor, dice, que tú permanezcas en la bondad. Si permaneces en esa bondad, o sea, ¿qué está diciendo Pablo? Mira, ¿sabes qué? Dios ha sido bondadoso al injertarnos en el olivo verdadero. Esa es la bondad de Dios, que Dios quiere nuestro bien. Y lo que Dios espera es que nosotros correspondamos a la bondad de Dios. Si el tema no es conmigo, el pastor, no es conmigo el tema, hermano. El tema es con Dios. El tema es con lo que está en tu corazón. El tema está en que tú dices, no, yo soy pueblo de Dios. Sí, pero ¿qué hay en tu corazón? Lo mismo. Sí, pero si yo soy la iglesia. Sí, pero no es un título, no es una religión. No, que yo soy de la religión evangélica. Eso no sirve. A Dios eso no le interesa. Dios mira su remanente en el corazón, no en lo que está escrito en el papel. Dios no nos entrega certificados, hermano. Dios mira el corazón de quienes le aman. Dios mira el corazón de quienes están dispuestos a buscarle. Dios mira el corazón de aquellos que verdaderamente llenan su vida de su palabra, en vez de estar permitiendo que la basura de internet, de YouTube, etcétera, de todas las plataformas, en vez de estar viendo cosas que lo único que hacen es contaminar tu vida, tú dejas el tiempo para decir, Señor, yo quiero, Señor, que usted llene mi corazón. Y eso es para todos por igual, para entender que lo que Dios espera es que nosotros ahora permanezcamos en la bondad. Si permanece en esa bondad, dice, pues de otra manera, dice, ¿qué pasará? Tú también serás cortado. Es una advertencia de Dios. Dios está diciendo, mire, Dios ¿sabe por qué? Porque a mí me gusta Dios, porque Dios es intachable. Dios no es coimero, Dios no tiene hijos regalones, Dios no tiene hijos malcriados regalones. Ah, no, mi hijo malcriado regalón, y pucha, le voy a dar una segunda, tercera, cuarta. No, Dios no tiene hijos malcriados regalones. Dios tiene la misma medida para todos, pastor, no pastor, el pueblo de Israel, no pueblo de Israel, profeta. No, Dios tiene la misma medida para todos. Y es el mismo Dios de Israel y es el mismo Dios de la iglesia. Exactamente lo mismo. La diferencia es que nosotros fuimos injertados. No teníamos derecho y Dios nos permite que nosotros alcancemos las mismas promesas. Por eso las promesas de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar y podamos nosotros descansar en Dios. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que entender? Bondad y severidad forman parte del carácter de Dios. El amor de Dios y el juicio de Dios están en su mano.
porque Dios nunca amparará lo incorrecto. Y lo que Dios mira, hermano, está en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que Dios espera? Dice, que no seas cortado, que habiendo sido injertado, habiendo alcanzado la salvación, no seas cortado. Que habiendo, no, que uno dice, Señor, ¿sabe? Yo tengo que aprender, eso es lo que Pablo está diciendo, mira, aprende de las ramas del olivo verdadero, aprende de las ramas del olivo verdadero, aprende de aquella generación que vio los milagros, vio las plagas de Egipto, vio el mar rojo abierto, vio el maná del cielo, vio el agua de la roca, vio todos los extraordinarios prodigios extraordinarios de parte de Dios. Sin embargo, hubo una generación que no entró, hubo una generación que cayó en el desierto, porque pecó en contra de Dios, porque murmuró en contra de Dios, y porque por último, dice, provocaron a Dios, lo tentaron, ¿cierto? Por causa de que no creyeron a Dios y dudaron, y eso fue una grave ofensa, porque no creyeron a Dios de lo que Él había prometido. Ahora nosotros, tomando el ejemplo de Israel, Dios que dice, oye, no dudes en tu corazón, de que todo lo que estamos nosotros hablando, primero lo tomo yo para mi vida, de que todo lo que nosotros estamos hablando está a la vuelta de la esquina para que se cumpla su palabra. ¿Para qué? Para que usted no diga el día de mañana, oye, nunca a nadie me advirtió, nunca me dijo lo severo que era esto. ¿Para qué? Para que no seas cortado. No seas cortado, porque habiendo sido injertado puedes ser cortado. ¿Y qué significa? Que estando tan cerca del cumplimiento de la promesa de Dios por su iglesia, Cristo venga y tú no estés preparado en tu corazón, que no hayas querido tomar en serio la severidad de Dios, que no hayas querido tomar en serio el buscarle en tu corazón, que no hayas querido, mira, hoy día partimos un 2021, un nuevo año, o sea, hay un nuevo año ya, a lo mejor todo el año pasado y todos los otros años pasados no hiciste lo que tenías que hacer, no oraste, no leíste, no hiciste un plan de lectura, no dijiste ya, ¿sabes qué? Tengo que leer la Biblia en 10 meses, en 12 meses. No, ahí, mira, hay tantos planes de lectura y se necesita un plan de lectura para leer la palabra. Hable con la hermana Denise, que ella le va a mandar en este mismo instante, ahora ya, en un ratito le va a enviar un plan de lectura para que usted pueda ir leyendo allí durante todos los días un pedacito de la escritura para que usted lea la palabra completa. ¿Por qué? Porque este 2021 es un tiempo que aún hay oportunidad para que usted llene su corazón del Señor y se consagre a Dios, y para que usted esté preparado en su corazón. Consagración. El año pasado, a través de una palabra profética que nos daba a través del hermano Rolando, el Señor nos hablaba de consagrarnos para Él. Yo voy a volver a hablar de eso en un tiempo, pero usted tiene que comprender, hermano, que Dios mira el corazón. ¿Y qué es lo que Dios espera? Es que usted y yo formemos parte del remanente de la iglesia, del mundo. Dios así como tiene los 7,000 de que no doblaron rodillas, ¿cierto? Y tiene los 144,000. Dios también tiene un remanente actual en este momento de la iglesia en todo el mundo, sin excepción. Es un remanente reservado por Dios. Y lo que Dios espera es que nosotros permanezcamos en la bondad para que seamos parte de ese remanente. Amén. Entonces, repito el versículo 24 para seguir leyendo, dice, porque si fuiste cortado, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, dice, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, lo que está diciendo Pablo ahí, lo que hemos venido hablando, la restauración de Israel. Si Dios desgajó y cortó las ramas del olivo verdadero, y Dios dice, inserté las ramas que no eran del olivo, ¿cuánto más, dice Dios, voy a poder yo restaurar e injertar nuevamente las ramas que fueron cortadas de este mismo lugar? Dice Pablo, es cierto, serán injertados en su propio olivo. De todas maneras. Y vamos al título, ¿cierto? Dice la restauración de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos,
Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dice, y comparto lo que dice aquí: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Está diciendo, dice Pablo, ¿cierto? Que es lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dice, porque dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabe lo que es la plenitud de los gentiles? Lo que está diciendo aquí, lo mismo que venimos hablando, para que usted no tenga dudas cuando alguien le diga acerca de de lo que está escrito, de que no se va a cumplir. No, Dios está diciendo aquí que lo que se conoce, ¿cierto?, como la plenitud de los gentiles somos nosotros. Cuando Dios diga, se alcanzó la plenitud de los gentiles, a lo mejor falta así un poquito, yo no lo sé. No te puedo decir cuánto falta, si faltará así, o a lo mejor estamos ahí, a punto, si falta una cosa pequeña. La plenitud de los gentiles son de aquellos gentiles que se salvarán por causa del Evangelio de Jesucristo. Aquellos gentiles que hemos sido como nosotros, formamos parte del remanente de Dios. ¿Sabe lo que Dios? ¿Por qué Dios todavía no viene? ¿Y por qué está esperando Dios? Dice usted. ¿Y qué está esperando Dios para que venga por la iglesia? Que se cumpla, escúcheme bien, que se cumpla la plenitud de los gentiles. No significa que se salve todo el mundo, porque usted ha visto que todo el mundo que ha conocido el Evangelio no ama a Dios. Es más, rechazan a Dios, odian a Dios. Los países hoy día han levantado, a través, ¿cierto?, de una izquierda en todo el mundo, ha levantado, y da lo mismo en realidad izquierda o derecha, porque es algo mundial, ha levantado leyes en contra de la palabra de Dios, leyes en contra del aborto, leyes que ofenden a Dios, leyes que lo único que están haciendo es legitimar lo que a Dios desagrada, que es el pecado, y que no se mencione esa palabra porque ellos quieren erradicar. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Dice, ¿se salvará todo el mundo? No, Señor. La plenitud de los gentiles forma parte del remanente, de aquellas personas que Dios conoce, que Dios sabe, y Dios los sabe, Dios los tiene. Dios, mire, nosotros como iglesia, ¿cuál es el propósito? Es que nosotros también seamos un puente para que aquellas personas de la ciudad de Valparaíso, de la ciudad de Quilpué, de Viña del Mar, del entorno nuestro que está alrededor, geográficamente, nosotros seamos puente, como junto a las iglesias de sana doctrina que aún quedan, que seamos puente para aquellos que Dios tiene, también todavía para que entren y se sumen a la plenitud de los gentiles. Y si la iglesia no se ha ido, es porque faltan ellos. Entonces, a lo mejor a la iglesia van a llegar, no sé, 10, 20, 30, 50, 100, más, hermano, no lo sé. Pero lo único que yo sé, que ellos se van a sumar para completar la plenitud de los gentiles, que forman parte del remanente. Dios es tan bueno, hermano, es tan bueno y tan misericordioso, que hay personas que a lo mejor en este instante no conocen todavía a Dios, pero aman a Dios. Y Dios sabe que tienen un corazón para Él. Y Dios sabe que a esas personas se les necesita que se les predique el Evangelio. Y así como muchos de mis hermanos, porque esta iglesia está compuesta por hermanos antiguos y también por muchos hermanos nuevos que nacieron en la iglesia y que nunca habían oído hablar del Evangelio, pero hoy día son fervientes, hermanos. Y no quiero nombrar a nadie para que diga, pastor, usted no me nombró a mí, pero están conectados aquí presentes, la gran mayoría de ellos, que nunca conocieron de Dios, pero sé que su corazón late allí el Espíritu Santo en sus vidas, y eso es glorioso, porque hace 2 años no estaban, otros hace 5 años no estaban, otros hace 7 años no estaban, y otros definitivamente hace 10 años tampoco estaban, pero estaban allí. Entonces uno dice, o sea, Dios los vio antes de que llegaran a la iglesia. Dios los vio antes, dijo, en el 2015, en el 2018, en el 2020, en el 2019, etcétera. Estas personas se van a ir sumando. Ellos van a formar para completar la plenitud de los gentiles. Vuelvo a decir, no es todo el mundo, sino que son aquellas personas que Dios conoce y que por misericordia Dios está esperando en este tiempo, está esperando de que ellos sean alcanzados por la iglesia.
Por eso usted y yo tenemos la misión de seguir predicando el Evangelio, tenemos la misión de seguirnos preparando para ser buenos discipuladores, para ser buenos obreros del Señor. Aquí no es decir, ay, pastor, la pega está terminada, estoy haciendo las maletas, nos vamos nomás. No, todavía si estamos acá, la iglesia está aquí porque faltan, que se sumen. Y no va a estar siempre el pastor partiendo de cero. Hay hermanos que ya deberían estar preparados. Y si el Señor este año nos permite llegar a nuestro lugar de reunión, sé que hay hermanos que espero estén en su corazón decir, ¿sabe, pastor? Yo tengo la disposición de sembrar esta hora en la semana para discipular a una hermanita, para discipular a un hermano. Usted sabe que los nenes, con los nenes, la nena, con las nenas, y nada de cuestiones raras aquí. Y para, ¿cierto?, sembrar y también formar parte de lo que Dios está hablando, de esto, de que se sumen los que Dios está esperando. Y si nosotros hacemos esta parte, este pequeñito, que algunos dicen, pastor, pero es tan pequeñito, sí, pero no te olvides que Dios tiene un remanente. Y si el remanente de Dios está haciendo todo esto en el mundo, no son poquitos los que faltan y los que se van a salvar, van a ser muchos, que todavía van a entrar a completar la plenitud de los gentiles. Porque lo que está diciendo aquí, dice que cuando haya entrado, dice, se da cuenta, dice, entraron. ¿A dónde entraron? Al arca. ¿A dónde entraron? A la salvación. Cuando hayan entrado y se haya alcanzado la plenitud de los gentiles, ¡pum! Y dice, ¿qué dice? Y luego dice, todo Israel será salvo. Ah, ¿cómo? Porque se alcanza la plenitud de los gentiles y Dios dice, ya, este es el año, este es el mes, este es el día de la semana, esta es la hora, esta es el minuto, este es el segundo del rapto. ¡Pum! Se alcanzó la plenitud de los gentiles. Dios sabe, se alcanzó la plenitud de los gentiles y alcanzando la plenitud de los gentiles, Dios dice, este es el momento perfecto de Dios. No es una cosa que Dios hacía estar caprichosamente diciendo, a ver, voy ahora, no, hasta la escoba a la tierra, voy ahora, no, todavía falta, voy ahora, no. Dios está mirando a la tierra y está viendo el corazón de cada ser humano. Y Dios por misericordia dice, a esta persona hay que predicarle, a esta persona tiene que ir a alguien a hablarle, a esta persona va a conocer en el hospital, ahí a lo mejor donde está la hermana, a lo mejor le va a predicar. Esta persona va en un momento en que me conoció y teniendo un corazón se apartó y es un hijo pródigo, una hija pródiga y Dios lo va a hacer volver. Entonces, por eso la iglesia aún está acá, por la misericordia, por la bondad de Dios, porque Dios está mirando. Dios no es un Dios egoísta. Dios no, mira, a veces, mire, tal vez fuerte, no sé si será fuerte o no, pero a veces nosotros miramos que no debiera ser, miramos un metro cuadrado nomás. Yo miro por los míos, me preocupo de los míos y me aseguro con los míos y el resto, el mundo es así. ¿Qué diferencia dice Dios? Dice, ¿qué diferencia entre el mundo y la iglesia? Si el mundo piensa igual que la iglesia. No, pues Dios dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y Dios está permitiendo que se cumpla la plenitud de los gentiles. Y eso es lo que hoy resta, eso es lo que falta, ese cumplimiento. Porque después luego dice, todo Israel será salvo. Y nosotros sabemos que en el momento en que Israel sea salvo, va a ser el momento de la gran tribulación. Y se cumplirá, ¿cierto? Isaías 59:20, donde Dios habla, ¿cierto?, acerca de lo que dice también en Jeremías 31:33, que no vamos a alcanzar a revisarlo. Y esto cuando él dice que él hace que ellos entren en el nuevo pacto, donde dice, ya no será como sus padres, quien entregué mandamientos escritos en tablas de piedra, sino que serán escritos en vuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que es lo mismo que Dios habla a nosotros en hebreo, acerca de nosotros que entramos en el nuevo pacto. Dice, en cuanto al Evangelio eran enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Se refiere a la promesa. Y dice, ¿cierto? ¿Por cuánto? Porque dice, son inescrutables, dice, cuán insondiables son los juicios de Dios. Porque uno dice, ¿cómo si el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios? ¿Por qué Dios guardó igual un remanente? ¿Por qué Dios tuvo bondad con ellos? Porque por eso Pablo dice, es insondiable el juicio de Dios. ¿Sabe? Usted, ni yo, ni nadie podemos comprender la extraordinaria mente de Dios. O sea, es imposible, hermano, de que podamos comprender las bondades de Dios al respecto del pecado del ser humano, partiendo desde el hecho de que Adán y Eva desobedecen en el huerto del Edén y Dios, cierto, ya había determinado enviar a Jesús por nosotros, Adán y Cristo, que lo vimos nosotros, cierto, el domingo pasado.
Por eso usted dice profundidad, dice de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable son sus juicios e inescrutables sus caminos. Imposible. Pablo está diciendo, oh, dice, qué extraordinario es Dios, cómo Dios, dice, sujeta a todos en desobediencia para tener misericordia de nosotros. Cómo Dios, dice, nos amó a nosotros antes de que nosotros le amáramos a Él. Cómo Dios nos amó a nosotros antes de que nosotros oliéramos fétidamente por causa del pecado. Mire, usted ha visto la basura, es asquerosa. Ha visto la basura cuando pasa un día, 2 días, 3 días y no pasa el camioncito, ¿cierto? Y la basura pasa una semana al sol y se descompone. Ponga la bolsa de basura encima de la mesa y vea cómo va a ser el hedor que se va a pasar por toda su casa. Y usted va a sacar la basura y eso va a seguir oliendo por unos cuantos días después. Asimismo el pecado. Y Pablo está diciendo, qué insondable. ¿Quién dice que son los juicios? Inescrutable. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice. ¿Saben estos 3 últimos versículos? Sí, 1, 2, 3 versículos. Habla de la grandeza y de la extraordinaria mente de Dios. Porque nosotros, tal vez, ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a haber hecho algún esfuerzo para rescatar a lo que estaba perdido. Nosotros, le vuelvo a decir, la mente de Dios no funciona como nosotros. Si nosotros vamos a rescatar algo, bueno, voy a rescatar algo que valga la pena, ¿o no? Si usted dice, voy a pagar el precio más alto, usted le dice, va al mercado, ¿cierto? Al mercado, no a la feria, para que nadie le se sienta, al mercado, ¿cierto? Y ve los cajoncitos ahí de fruta, y están todas las frutas podridas, malas. Y el tipo le dice, oiga, ¿sabe qué? El cajón vale 1 millón el cajón. Este hombre está loco, po. Este tipo está chavetado. ¿Cómo se le ocurre que va a pagar 1 millón por un cajón de fruta descompuesta? ¿Cómo voy a pagar un precio tan alto por algo que no sirve para nada? Bueno, Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque cuando Cristo muere por nosotros, para derramar su sangre en la cruz, nosotros olíamos peor que esa fruta descompuesta, porque Él nos amó. Eso ustedes nunca, a lo mejor no lo entienden. Pero para entender que Dios nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Hoy nosotros somos príncipes y princesas del Señor, estamos limpiados por la sangre de Cristo, somos personas que hay algo admirable en nosotros, pero primero fuimos limpiados por la sangre del Cordero y Dios nos amó estando en delito y pecado, en la vergüenza de nuestros pecados, en la inmundicia de nuestros pecados, en lo asqueroso de nuestros pensamientos, en la lascivia, en la inmundicia, en el robo, en todo aquello abominable, en todo aquello vergonzoso que Dios lo vio perfectamente con sus ojos, dice, y habiendo pasado por alto los pecados pasados, dice, cierto, el Señor tuvo misericordia para enviar a su Hijo y pagar el precio más alto. Por eso Pablo dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Cómo Dios viene y paga con su Hijo la sangre para decir, no, yo estoy pagando en retribución de lo que el ser humano me dio a mí primero. Dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie le ha dado nada a Dios, nadie, ni usted, ni yo, ni nadie, absolutamente nadie. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por gracia, por amor, por bondad y por misericordia, porque nada le debe Dios al hombre. Dios todo lo ha hecho por misericordia y por todo lo que he dicho. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por cuanto nada se le ha dado a Él, ni una cosa. ¿Sabe lo que yo creo que nosotros, lo único que le dimos a Dios fueron dolores de cabeza? Lo único que nosotros le dimos a Dios, siempre, en general, el ser humano, ¿sabe lo único que le dio? Decepción, tristeza. Cada vez que el hombre se levanta en contra de su palabra, cada vez que el hombre rompe sus pactos, cada vez que falla como falló Salomón, cada vez que hace las cosas como lo hizo, ¿cierto? Cuando obviamente pecó, David, Dios lo perdonó, y cuando nosotros, ¿cierto?, vemos todas aquellas cosas que son contrarias, cuando Esaú vendió su primogenitura, etcétera, y nosotros vemos todo aquello, ¿cierto?, que es contrario. Lo único que nosotros hemos hecho de darle a Dios ha sido darle realmente decepción. Pero aún así, dice, Dios nos amó. ¿Quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Nadie le ha dado a Dios. Por eso usted tiene que entender, amada iglesia, Dios te ama. Dios todo lo ha dado por bondad, por amor, y Él quiere tomarnos como parte de su remanente de este siglo XXI actual, para que alcancemos junto a todos los que amamos a Dios en este mundo,
alcancemos las promesas para que lleguemos a ser pueblo de Dios, pueblo verdadero de Dios. Y dice así: por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria al Señor. Eso es Efesios 2:11, para que usted vea claramente lo que dice, que nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, usted ve que nosotros somos legítimamente tan pueblo de Dios como el pueblo de Israel. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Pero nosotros, bueno, ellos, en la nación de Israel como Israel, pero cuando ellos se revele el Mesías, ellos nos amarán como nosotros le amamos a ellos. Somos un mismo pueblo. Hoy el pueblo de Israel necesita ser restaurado, pero nosotros tenemos que hablar bien del pueblo de Israel porque formamos parte de un mismo pueblo. Y después Dios dice, no habrá diferencia entre la iglesia y el pueblo de Israel, sino que Dios derribará la pared de intermedio y todo celo que había por causa de la ley y por causa del evangelio, Dios romperá toda enemistad, y Dios en su extraordinario juicio y en su extraordinaria mente, dice, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue eso? ¿Con quién le dio el consejo a Dios? Nadie. Su sabiduría extraordinaria, Dios de los dos pueblos hará uno solo. ¡Qué extraordinario! Y nosotros compartiremos con todos aquellos hombres extraordinarios de Israel, aquellos hombres como Abraham, hablaremos con Abraham, podemos hablar con Jacob, con Isaac, con todos aquellos, con David, con el profeta Samuel. Imagínense, hermano, extraordinario. Imagínense que nosotros conociendo a aquellos hombres de Dios, aunque yo solamente quiero ver a Jesús, si usted me pregunta. Solo al Señor. Por eso, iglesia, no te sueltes de la mano del Señor. El galardón es grande, su recompensa no se tarda, y el tiempo de los gentiles ya está para cumplirse, porque Dios tiene que ahora traer de vuelta a su amado pueblo Israel. Y Dios, que es Dios de promesa, no va a dejar de hacer una cosa por cumplir otra, sino que Dios en su debido orden restaurará todas las cosas. Este 2021, conságrate con el Señor, búscalo en tu corazón, deja tiempo para leerle, olvídate de la religión, olvídate del acostumbramiento, deja el tiempo para que Dios llene tu corazón y tu lámpara esté llena con el aceite del Espíritu Santo, para que estemos llenos de la plenitud, de la voluntad de nuestro Dios, para cuando el Señor venga, entremos y no seamos desechados, sino que estemos en la voluntad perfecta del Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Que el Señor te aliente frente a toda dificultad, frente a toda enfermedad, frente a todo lo que muchos sé que pasan. Pero no te olvides, hermano, hermana, amada iglesia y quienes escuchen esto, Maranata, Cristo viene. Amén. 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 Bendito Dios poderoso, bendito Rey de la gloria. A usted, Señor, sea toda gloria, sea toda honra, por los siglos de los siglos. Qué hermoso es, Señor, que usted refresque, Señor, nuestro corazón con las promesas del Altísimo, con el carácter del Dios, Señor, eterno, con todo, Señor, aquello, como Pablo mismo decía, Señor, ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién le dio a usted, Señor, primero para que usted le retribuya? ¿Quién ha sido, Señor, su consejero? Señor, somos tan burdos, Señor, a veces en nuestra forma de pensar, y vemos las cosas en forma tan natural que, Señor, pensamos, Señor, que cumpliendo un rito, cumpliendo, Señor, con lo mínimo, Señor, somos salvos. Pero el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo.
Ellos se transformaron, Señor, en religiosos. Ellos se transformaron en personas que no comprendieron, Señor, que usted no quería, Señor, que le honraran solo de labios, sino que nosotros le amásemos, Señor, en nuestro corazón. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, yo me sumo, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta, Señor, su palabra, Señor, que nunca volverá vacía, Señor, redarguya, Señor, con amor nuestros corazones. No es, Señor, un tirar de oreja, no es, Señor, un palo, como a veces, Señor, se pueda sentir, sino que, Señor, es su llamado de amor para que nosotros, Señor, por su gran bondad, podamos ver, Señor, cuán grande amor, Señor, usted tiene, Señor, por todos nosotros, y que usted, Señor, nos permite, Señor, que vivamos, Señor, pero que también, Señor, tomemos las decisiones para ver, Señor, cómo fortalecemos, Señor, nuestra vida y cuánto, Señor, nos consagramos, Señor, a usted. Ayúdenos, Dios bendito, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este 2021, Señor, para ejercer, Señor, Padre, el trabajo, Señor, en lo espiritual, en la obra de Dios, para ser el puente para aquellos, Señor, que aún faltan por alcanzar la plenitud de los gentiles, aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor, porque nosotros no necesitamos ir al extranjero ni a misionar, porque usted ya tiene gente, Señor, que hará el trabajo allí, sino que están los que están cerca nuestro, los que están alrededor nuestro, Señor, para que ellos puedan, Señor, también ser alcanzados, Señor, por usted, y que nosotros cumplamos el propósito para que aquellos, Señor, hijos pródigos que le conocieron, Señor, no solamente los de nuestra iglesia, hay tanto remanente de Dios, Señor, que hoy está, Señor Padre, fuera, Señor, que han sido, Señor, estorbados por malos testimonios, por todo aquello, y que usted tiene misericordia de ellos, Señor, para hacerles entrar nuevamente, y que ese, Señor, que esa, Señor, esa es lo que usted está esperando para llegar al segundo milésimo perfecto, Señor, cuando usted diga se ha cumplido el tiempo de los gentiles, Señor, porque usted sabe, Señor, que hay corazones que por más que se le prediquen son corazones duros, y aunque pasaran 100 años, Señor, y tal vez volvieran a morir y a volver, no se convertirán, y usted los conoce. Usted sabe, Señor, quiénes tienen un corazón, Señor, para usted, y sabe, Señor, por qué usted está esperando, Señor, que se cumpla este tiempo. Más, Señor, yo oro, Señor, Padre, por mi familia, por la iglesia, por cada uno de nosotros, Señor, que ninguno estemos, Señor, Padre, para separar la bondad de la severidad, Señor, de sus palabras, y para que aprendamos, Señor, del ejemplo de Israel, que usted es Dios bueno, Señor, que nos permite, Señor, hacer muchas cosas, Señor, en la vida, pero que nosotros, Señor, comprendamos que somos nación santa, que somos pueblo escogido, que somos linaje especial, que somos, Señor, estamos apartados del mundo, que usted, Señor, nos mira, Señor, como algo precioso, porque la iglesia, Señor, es aquella novia, Señor, que ha sido limpiada por su sangre, perdonada, Señor, lavada por su palabra, y que somos algo especial, Señor, para que seamos presentados, como usted lo ha dicho, para ser presentados, Señor, en aquellas bodas del Cordero. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, ayúdenos, Señor, y redarguya, Señor, en nuestros corazones toda necedad, Señor, todo afán, todo pensamiento que es inútil, Señor, que permanezca, porque en el mundo, Señor Padre, las cosas, Señor, pasarán, Señor, y nada, Señor, quedará. Lo único, Señor, que es eterno, lo que tenemos, Señor, delante de usted. Por eso, Padre, en esta hora glorifico, Señor, su nombre, bendigo, Señor, su palabra, nos fortalecemos, Señor, durante este 2021 y nos tomamos, Señor, Padre, firmemente, Señor, en nuestros corazones, para que podamos, Señor, avanzar, Señor, a todo lo que usted, Señor, nos llevará durante este año, Señor. Alabamos, Señor, su nombre, le glorificamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Le amamos, Señor, y le bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor, por su palabra. Bendecimos, Señor, su nombre. Amén, hermanos. Ahora,